Hola a todos y hola a todas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a una entrega más del podcast de Roto Performance. En esta ocasión, sexto episodio, sexta entrega de esta serie de entrevistas que estamos realizando. En esta ocasión hemos realizado una entrevista a través de Skype con Pilar Hueso. Ella es redactadora del primer equipo de femenino del Levante Unión Deportiva y hemos abordado principalmente dos temáticas. La primera, muy enfocada a las fases de la readaptación, en los procesos de readaptación, muy enfocado al ligamento cruzado anterior, una lesión que sin duda trae de cabeza a muchas personas dentro del rendimiento deportivo, ya seamos preparadores físicos, entrenadores, incluso directivos, en la cual Pilar da muchos consejos y muchas recomendaciones en cuanto a cómo ella, desde su experiencia y su conocimiento, incluye diferentes tareas en diferentes momentos determinados y cómo aborda con la deportista cada una de estas etapas en la que se encuentra. Y a la vez hace una reflexión importante sobre el trabajo del resto de profesionales implicados también en este proceso. En segundo lugar, nos hemos centrado mucho en cómo esta readaptación tiene ciertos matices al hablar de la mujer deportista y cuáles son las principales diferencias que podemos encontrar en la mujer deportista, principalmente a través del abordaje del ciclo menstrual, que clarifica algunas de las fases y en base a esto hablamos de diferentes cuestiones. Sin más, os dejamos con la charla con Pilar Hueso. Pues muy buenas, Pilar. Muchas gracias por acceder a realizar esta pequeña entrevista con nosotros en nuestro podcast de Road to Performance. Nosotros a los invitados siempre les cedemos el guante para poder hacer una autopresentación y que nos cuenten un poco su trayectoria y cómo han llegado a, a la actualidad, su desarrollo profesional y también investigador. Pues antes de nada, darte las gracias a ti por toda la labor que estás haciendo, Javi, porque la verdad es bastante importante, quieras que uno nos unes a todos y eso es de muy agradecer y por mi parte, chapo por ti y enhorabuena. Y bueno, pues soy Pilar Hueso Martos, nací en Jaén, estudié en Granada, en la Universidad de Granada, cuando casi todavía se le llamaba Inés, a día de hoy ya no, ¿no? Y bueno, acabé la carrera en 2013 y hasta ese punto pues estuve haciendo, mi último año estuve pues iniciando tema de tesina, iniciando un máster de redactación. Al final pues tema de tesina lo tuve que frenar por tema, pues bueno, más bien laboral para seguir construyendo el aspecto más del máster de redactación. Y bueno, hasta el día de hoy que estoy aquí en Valencia, he tenido la suerte de acabar, por así decirlo, o de empezar, ¿no? Nunca se sabe en el Levante Unión Deportiva. Sí que es verdad que anteriormente he tenido la suerte de estar también trabajando con atletas de atletismo y tener objetivos muy bonitos. No se olvidará, por ejemplo, el de que tuve con la atleta Esther Hidalgo, que fue un objetivo de ir a pues bueno, una de las media maratones más importantes del mundo, que fue la de Berlín. Y bueno, fue una temporada un tanto pues de sub y bajas para ella a nivel de lesiones y hicimos muy buena marca allí. Fue pues como un auto refuerzo para tomar más fuerza para seguir con el camino de la redactación. Fue la verdad una temporada muy bonita y de la que aprendí mucho. El tema del atletismo la verdad que me marcó bastante. Y bueno, a día de hoy estoy en el fútbol. Inicié en el Levante la cantera masculina y a día de hoy, pues, este es mi segundo año en el equipo femenino. Y la verdad que contenta, o sea, aprendiendo cada día, ¿no? Cada día una novedad, pero sobre todo muy feliz de dedicarme a lo que, pues, a la vocación, ¿no? A lo que siempre he querido desde pequeña, que ha sido el deporte, y luego una vez que iba en la carrera sabía que tenía que hacer algo relacionado con la salud y mira, encantada, la verdad. Perfecto. Yo recuerdo ver quizás hace más de un año ya y quizás hace más de dos, un artículo no sé si en algún periódico de la Comunidad Valenciana o algo así, de que eras la mujer en un mundo de hombres o algo así, un titular un poco raro también aquel. Sí, Eh, co- sí.
pero ahora has hecho el cambio y como que comentabas, has pasado a también estar con el primer equipo, en este caso la sección femenina. Sí. ¿Cómo es, cómo es el encaje que tiene una redactadora dentro de una estructura, digamos, profesional, en el sentido de, en tu caso estás más en el área condicional, estás dentro de los servicios médicos, ¿cómo acaba de encajar? Pues justo esa entrevista que fue por un periodista que se llama Matías, pues este periodista me hizo justo esa entrevista cuando yo inicié, bueno, era mi segundo año en cantera masculina y dio la casualidad de que, bueno, de que se enteró el hombre de que yo fui la primera mujer, entre comillas, bueno, primera mujer en el área médica el área médica del Levante, la primera mujer, ¿no? Ajá. Y a raíz de ahí surgió esa entrevista. Pues bueno, fue un poco pues, para dar referencia a la mujer en el deporte. Desde un primer momento yo he estado en área médica. O sea, siempre el redactador en el Levante estamos en área médica. Y la verdad que en el aspecto por ser mujer, qué diferencia o no diferencia he podido vivir, ninguno. Es más, o sea, he estado siempre muy valorada, muy a gusto. Es que no podría decir nada negativo ni porque ahora me está grabando. El Levante en ese aspecto, la verdad que es hace muy protagonista a la mujer y apoya mucho a la mujer, con lo cual el tema de que sea mujer, que haya habido alguna duda de ascender o no ascender, nunca muy bien. O sea, que en ese aspecto contenta, la verdad. Bueno, creo que es tremendamente positivo y de resaltar este tipo de mensajes que todavía queda mucho por construir y por caminar en cuanto al Sí, deporte, pero ya sea bueno, a través. también hay que decir, yo me considero y soy muy consciente de que me considero muy privilegiada. También tengo compañeros que no han tenido esta suerte, o sea que no siempre es todo ni tan bonito ni No, tan... evidentemente. Tiene muchos matices y bueno, yo me ha tocado a día de hoy vivir un aspecto positivo, pero le echo un capotazo a todas las compañeras que tienen muchas trabas como para estar en puestos. O sea, en algunos momentos se ha mirado quizá el sexo que la capacidad de esa persona. Entonces ahí eso es lo que hay que luchar, que miren la capacidad independientemente del sexo, o sea, sin ir a feminismo ni nada por el estilo. Bueno, totalmente de acuerdo y que creía que era un mensaje importante a reforzar. Sí. En, tú ahora que estás adentrada, comentabas que estás en tu segunda temporada con el equipo femenino del Levante Unión Deportiva. Um, este cambio, el cambio de la sección masculina a la sección femenina, ¿te ha supuesto algún cambio a nivel de conocimiento de, no sé, ya Sí, no solo del deportista, sino el propio juego, demás? ¿Hay muchas cosas diferentes o no? totalmente. O sea, estamos hablando de que un mismo deporte cambia pues totalmente de un sexo a otro. No ni en aspecto negativo ni positivo, sino que cambia el deporte, cambia el protagonista, cambia el deporte. Entonces sí que es verdad que me acuerdo yo el año pasado que fue cuando tuve que dar este cambio de chip a la hora pues, de tratar a la jugadora, todo. O sea, es que realmente das un cambio porque te das cuenta que el deportista que tienes enfrente se maneja de forma diferente y hay que ver cuáles son las vías mejores para que al final pues tu trabajo sea pues bueno, pues más aceptado para trabajarlo. Pero Claro, siempre ya es no, mal. no hablas solo, evidentemente, a nivel pues, del trabajo, digamos, de las capacidades físicas, sino también estás hablando de un tema del trato con el deportista, Sí, como punto fundamental en la diferencia, ¿no? sí. Una de las cosas que se ha hablado mucho en el deporte femenino es la epidemiología lesional, ¿no? O los problemas Mm. en relación a las lesiones que existen. Vamos a centrar toda la entrevista, evidentemente, en el caso del fútbol, pero bueno, evidentemente se habla de que la mujer deportista tiene unos problemas o unas necesidades distintas a los problemas o necesidades que tiene el hombre deportista. ¿Qué hay publicado sobre la epidemiología lesional en el fútbol femenino? ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes? ¿Cuál es la severidad, el pronóstico que tienen? Hay bastante publicado, o sea, bueno, bastante. Sí que es verdad que yo hace medio año hice como una pequeña revisión y saqué pues más o menos 50 y tanto artículos. Y bueno, conclusiones de esos artículos.
lesiones de rodilla, tobillo, a nivel, las más graves, pues, rodilla, por la pregunta que me acabas de hacer de severidad, sí que es verdad que al final la gravedad, la duración de la lesión te lo va a dar la gravedad de la lesión. Y con respecto a eso, rodilla es el punto, pues bueno, pues entre comillas, estrella de la lesión de la jugadora futbolista. Con respecto al hombre, pues podemos encontrarnos que el hombre al final es más propenso a temas de isquiotibiales, lesiones de isquio, cadera, también temas de pubis, el hombre tiene más índice con respecto a la mujer, y la mujer es más rodilla, tobillo, incluso, es que diría eso, o sea, rodilla, tobillo. O sea, en tu caso, claro, por lo que comentas, no sé si iría enfocado que el hombre es más propenso a sufrir, que el hombre es más propenso a sufrir a lo mejor más lesiones a nivel muscular o tendinosa, separando un poco lo que es vientre de tal, y la mujer más articular o en el caso del fútbol. La mujer también sufre bastante de cuádriceps. Pero bueno, es que claro, a la hora de tú concretar pues esas tasas de más un hombre que más una mujer, claro, yo una de las preguntas que me hacía cuando estaba haciendo esa revisión es, claro, ¿hasta qué punto cuando me dicen que el hombre tiene tendencia a temas isquiotibiales y luego seguidamente de cadera, pues hay una correlación, ¿no? Al final, pues una variante de predisposicional del tema del isquio es, pues bueno, esa retroversión de versión de la cadera, ¿no? Y luego, claro, la mujer, me dices rodilla, pues un punto también que puede haber de unión es el tema de ángulo Q, ¿no? Claro, es que hay mucho, dentro de esas lesiones tendríamos que indagar un poquito más en el por qué ocurren. Yo, bajo mi punto de vista, de la mínima experiencia que tengo, porque no puedo decir que tenga tampoco mucha, espero que me quede por vivir muchas cosas más, el tema de rodilla también puede venir muy influido por las técnicas básicas que tienen de aprendizaje motriz, o sea, el deportista. O sea, yo analizo, o quizás tenga bastante el tema de analizar el cómo corre una persona. Entonces, cuando yo veo patrones motores que quizás alterados, ¿no? Porque realmente a la hora de enseñarles a jugar, a entrenar, pues le han puesto el balón antes que sabes correr, como yo digo, pues entonces nos vemos que podemos crear bastantes déficits deportistas. ¿Por qué? Porque ahí no hay unas bases asentadas de habilidades bases, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando nos vamos a ese punto es cuando vamos a entender quizás el por qué esa tasa tan elevada pues, en unas articulaciones o un sistema u otro. Pero quizás yo mi pregunta que me hago, y te la lanzo a ti, ¿no? A ver qué piensas, es si hubiese una base de técnica de carrera o de habilidades básicas, patrones motores básicos adecuada, ¿esto ocurriría? ¿Seguiría teniendo esta misma estadística? Claro. Es que a lo Ya, mejor esta pregunta de la especialización temprana, si nos estamos equivocando, ¿no? Con el planteamiento de la especialización en el deporte que sea, ¿no? Yo llevo en el mundo del baloncesto y también se ven cosas que sí, que le pones el balón y las puede meter todas, pero cuando corre la pista que, tiene, ojo, tiene muchos problemas. que con esto no te estoy diciendo que aspectos como puede ser la estructura de la mujer, Sí, diferencia sí. de la estructura del hombre, te determine cierta lesión. Eso, hay aspectos que no podemos luchar contra ellos, ¿no? Pero yo sí que tengo, pues bueno, una creencia en que si existiese una preparación básica desde el inicio pues de este deportista pequeño o pequeña, quizás muchos de estos no lo tendríamos. Y sobre todo porque a día de hoy yo ya estoy viendo cruzados con 13 años, 14. Son muy jóvenes, ¿no? O sea, para mí es muy joven una persona con 13 años, un cruzado, 14. Lo veo. Claro, quizás la rotura del ligamento cruzado anterior sea como el gran drama actual del deporte, ¿no? Especialmente en el fútbol, que es quizás el deporte donde más se ha estudiado esta lesión. Más También sea. es, y también más ocurre, empieza a aparecer cada vez más en otros deportes y quizás tiene que ver mucho con esta especialización temprana que estamos hablando, a pesar de, evidentemente, como tú comentas, la lesión es multifactorial, siempre que hablamos de lesiones, ¿no? Pues
ya sea con traumatismo o sin contacto, pero bueno, que evidentemente puede ser que influya y ya hay artículos o publicaciones científicas que empiezan a decirnos que tengamos cuidado con esto. Sobre el ligamento cruzado anterior, en el caso del fútbol y en el entorno en el que tú estás, ¿hay una gran incidencia real o a veces sobrevaloramos el número de casos que tenemos en relación al universo y la población total? Bueno, realmente es que tú piensas que es la lesión que más tiempo te aleja de tu deporte. Entonces, por eso también es pues se hace tan bestia, ¿no? Es que no me sale la palabra, se enfatiza mucho, ¿no? Esta lesión. Pues yo el año pasado, en este caso, tuvimos uno, entonces, en primer equipo, pero sí que es verdad que conozco compañeras y demás y sé que ha habido muchos, o sea, ha habido quizá en otro equipo, quizá ha podido haber más. Yo, bajo mi punto de vista, creo que la importancia se le da porque tiene mucho tiempo de baja esta deportista. Y bueno, quizás se enfatice demasiado en ese aspecto. Con respecto a otra lesión, como puede ser una muscular, pues yo te diré que no. O sea, que puedes tener un 10%, por así decirlo, de riesgo en un cruzado y a lo mejor tienes un 50% en un recto. Pero claro, un recto no te va a determinar 8 o 9 meses y un cruzado sí. Sí, sí. He hecho 9 meses con suerte y que todo vaya Y relativamente claro, bien. con suerte. Que Y cada vez tenemos más claro que quizás hay que ir a tiempos mayores. Ahora, una pregunta que se está poniendo muy de moda, y ya hablaremos más adelante de este tema con profundidad, pero la lesión del ligamento cruzado anterior se está también ligando mucho a momentos, en el caso de la mujer deportista, a momentos diferentes, momentos del ciclo menstrual. ¿Me puedes contar algo sobre esto antes de que... yo es que no estoy, esa idea que lanzan no estoy muy a favor de ella, puesto que creo que eso es darle una connotación negativa al ciclo menstrual. Y el ciclo menstrual es algo que la mujer necesitamos, sobre todo, pues fíjate, por asimilación del calcio, asimilación al final del tema del hueso. O sea, imagínate, nosotras cuando perdemos la menstruación, la menopausia, tenemos mucho déficit a nivel de osteoporosis. Entonces, no puedo decir ni puedo colaborar en que según la fase en la que estés va a tener más o menos riesgo. Y evidentemente la literatura a día de hoy tampoco te focaliza en nada. Vale, vale. Empieza a ver esta idea y se ha publicado por algunos sitios y se comparte y está bien que alguien que trabaja en el día a día con este tipo de deportistas y de lesiones, pues que Es que tú nos, piensas nos que al lo, nos lo final, aclare. piensa que al final una lesión es multifactorial. Una lesión puede venir desde que el día anterior no hayas dormido bien, desde que te haya salido mal un examen. Es que te puede venir de mil formas y que tú en ese momento justo, no estés pues, concentrada en lo que estás haciendo y haya pues esa mala fortuna. Es que puede, Sí. un salto, pues la compañera te desequilibre, o en un tiro el balón no bote lo suficientemente que tú creas que ibas a botar, no le des al balón y rompas. Es que hay tantas formas de romper un cruzado como motivos por los que te lo pueda romper, ¿no? Entonces, focalizar un aspecto en concreto, como puede ser un ciclo menstrual, para mí es aventurarse. Puesto que al final el ciclo menstrual, antes te comentaba, es tan diferente en una jugadora o en otra que no se puede determinar que porque estés en esa fase tú hayas roto. Pues es que a lo mejor no estás en esa fase aunque creías que estabas, porque no hay una medición normal. Entonces, para mí es demasiado aventurado el acentuar ese aspecto. Vale, de esto nos adentraremos un poquito más adelante y así seguimos con el tema de las lesiones. Aprovechando este hilo, ¿no? De las lesiones del ligamento cruzado anterior, con todo el estudio que tú llevas detrás, con tu aprendizaje y tu experiencia, ¿cómo estructuras el proceso de readaptación? Porque se hablan de que existen diferentes fases, pero hay cierta controversia, ¿no? En tu caso, ¿no? ¿Cómo lo estructuras, estas fases, estos criterios, para poder avanzar en la readaptación de las jugadoras? Bueno, al final, aspectos importantes que yo creo que tenemos que tener en cuenta es darle, cuando hay una lesión, no siempre el redactador tiene que estar ya con esa persona trabajando esa zona lesionada. Con esto a dónde quiero llegar.
Con esto quiero llegar a que es muy importante que a la lesión también se le dé, sobre todo en las primeras, vamos a hablar de una lesión grave, ¿vale? Una lesión grave como puede ser con el hilo del cruzado que tú estabas comentando. Hay que trabajar lo que se pueda trabajar en el momento. Es decir, si estamos con la persona recién intervenida, por mucho que yo quiera coger y ponerme a trabajar, no se puede en ese momento trabajar. Le tenemos que dar tiempo a esa estructura que al final, lógicamente, haga su función pues, de cicatrización, de drenaje. Para eso está el oficio, para eso tenemos que apoyarnos mucho en el oficio. Ahora, que sí es muy importante en el deportista de alto rendimiento que no baje sus capacidades físicas, sí. Entrenamiento de parte no afecta, muy importante. A medida que nos vayan dejando, entre comillas, el fisio, que tiene que haber una comunicación, pues bueno, diaria no, pues más que diaria, empezaremos a meter protagonismo en esa zona. Pues con estimulación, o sea, ya pues bueno, todos los mecanismos que cada uno considere. Pero pienso que quizás ha habido momentos en los que yo he observado como que se quiere empezar muy pronto con el atleta o con el deportista y no es momento para que esa zona sea intervenida desde el punto de vista de la readaptación. Entonces, ahí tenemos que confiar, obvio, en el trabajo de nuestros compañeros fisios y a medida que nos vayan dejando, vamos a, pues, un poquito más, un poquito más. No sé si esto responde a tu pregunta, ojo, ¿eh? Sí, claro, eso es la primera parte, ¿no? Y un poco de cómo es la interacción entre profesionales y cómo se hace un poco el trasvase de este trabajo. Pero una vez tú coges al deportista, se lesiona, empiezas tú eres la protagonista o la voz cantante del proceso de readaptación, ¿cómo lo estructuras en un primer momento? ¿Hay algunas bases que tengas claras? ¿Vas cambiando en función del deportista? Bueno, tienes que ir cambiando en función del deportista, eso 100% te diría que seguro. Un aspecto importante que yo veo, pues el tema de cuando no puedo trabajar con la zona lesionada, o porque esté ahora mismo, pues que no tenga una alta médica, porque la electroestimulación ahí me ayuda mucho. O sea, yo mientras que trabajo las partes no afectas, yo trabajo con electroestimulador, ¿vale? Para que esa zona, en la medida de lo posible, no pierda esa activación. Y más cuando hablamos de cruzado. Al final hay que tener una idea muy clave, por así decirlo, que es que el cruzado ha habido una rotura del ligamento. Y si volvemos un poquito más atrás en lo que el ligamento hace, además de una pequeña sujeción, es transmisor de información, de estímulo. Entonces, cuando ha habido esa rotura en este caso, que la que más se da es del ligamento anterior, hay pues un déficit en la activación de X segundos, de X tiempo, que eso al final va a determinar en que en un futuro, cuando esa rodilla ya esté en pleno rendimiento, esa activación sea lenta. O sea, esa llamada de información sea lenta o incluso nula. ¿Por qué? Porque una plastia no te devuelve la acción que hace un ligamento, te devuelve la estabilización que hace un ligamento, pero no te devuelve la parte neural. Eso se ha perdido, se ha cortado. Entonces, es muy importante también saber, en el caso de las rehabilitaciones de cruzados, saber de dónde viene la plastia. No es lo mismo que la plastia te venga del isquiotibial, que te venga de cuadripital, que te venga que sea un injerto, que venga de cadáver. Cambia muchísimo la rehabilitación, dependiendo de dónde te venga esa plastia. Y es muy importante al mismo tiempo porque vas a entender posibles dolores de esa rodilla y posibles déficits de fuerza de esa rodilla. Entonces, bueno, partiendo de esa base que, bajo mi punto de vista, te lo da la experiencia y el hablar con compañeros y el que te vayan informando, los fisios en ese aspecto son más agudos. Paradójicamente, tienen esa agudeza a nivel de patología, a nivel anatómica. Entonces, tienes que apoyarte en ellos, porque hay muchos dolores, o por lo menos a mí me pasa, ojo aquí, que no todo el mundo tiene por qué ocurrirle, muchos dolores de rodilla que de primeras dices, ¿por qué está ocurriendo esto? Si este ejercicio no interviene en esto, oye, pues es que a lo mejor te vienes de una cirugía, que esta cirugía, para pasar aquí el tornillo, han tenido que abrir aquí, tal, y dices, ah, vale. Entonces, es una forma también de tú ir planificando y sobre todo, para los que estén iniciándose en la redactación, no tener miedo. Porque yo me acuerdo, pues mi primera rodilla, pues hará ya 5 años por ahí. Me acuerdo que era como, madre mía,
Y ahora yo como... Y en ese momento el tema del fisio, a ti te venía la persona y el fisio no estaba a tu lado. A ti te venía y eras tú la que tenías que hacerlo todo. Y era como un tanto... Ha cambiado todo mucho, pero para bien. O sea, ahora los grupos de trabajo son, o yo tengo la gran suerte de vivirlo, son muy, muy, muy unidos. O sea, muy unidos. Y eso te ayuda a que la rehabilitación, la evolución de ese atleta sea muy rápida. Estamos hablando que una persona de a pie, entre comillas, incluso un año, es muy pronto para que esa persona esté a tope, corriendo, saltando. Es muy pronto, ¿eh? O sea, estamos hablando de recuperaciones de alto rendimiento. Personas que se dedican, entre comillas, al alto rendimiento. Porque tú imagínate, o sea, al final, una persona que se dedique, pues cualquier, o un profesor que se dedique a dar clases, no, esa rehabilitación de rodilla no la lleva para nada. ¿Por qué? Porque esa persona al final va a estar acostumbrada a X actividad en el día a día. Eso no significa que su rodilla no la rehabilitemos para que esté preparada para las acciones, pero no es el mismo sacrificio, no es la misma exigencia. Entonces, con eso es muy importante el tema pues de saber qué ha ocurrido en esa rodilla, quién la ha intervenido, cómo se ha intervenido. Y esa rodilla, evidentemente, yo una de las cosas que las que me fijo mucho es cómo ha sido ese proceso lesivo, cómo ha sido la acción que ha provocado esa rotura de cruzado. No es lo mismo en un salto con un desequilibrio que una acción propia de la jugadora, que haya sido, como ella dice, he sido yo sola. Es que no es lo mismo. ¿Qué ha ocurrido en ese patrón de movimiento para que haya sido sola? Porque si ha ocurrido una vez, no puede ocurrir otra vez más. Es un momento, quizás en el momento de recuperación, para que ese patrón lesivo que le ha ocurrido la primera vez no se vuelva a repetir. Yo siempre diré que para mí la lesión es un momento de oportunidad. Evidentemente, a la persona que le ocurre la lesión, y más cuando estamos hablando de gente muy competitiva, esto le cuesta, le cuesta. Pero cuando van evolucionando en el proceso y van viendo que son capaces de realizar aspectos que antes incluso de lesionarse no podían, eso es brutal. O sea, para mí es uno de los momentos durante las recuperaciones más gratificantes, cuando ves que el atleta es consciente de esa evolución y de esa mejora con respecto a antes de la lesión. Eso es brutal. Entonces, bueno, con respecto un poco al hilo que me has ido comentando, pues ya te digo, yo evoluciono según la asimilación de las cargas, es decir, según ese ejercicio haya ido bien, pues, que haya sido positivo, pues voy evolucionando. El aspecto cognitivo lo toco en toda la recuperación, por ejemplo, hay aspectos para mí esenciales, que son los aspectos cognitivos, aspectos neurales, aspectos bueno, cognitivos te meto la coordinación, aspectos de habilidades motrices básicas, es que lo toco en toda recuperación. O sea, no hay momento que tú digas, vale, y es que ya, cuando ya puedes dar un salto, ya es que siempre lo toco, porque siempre puedo hacer una mayor complejidad al ejercicio que antes hacía en el mes 3, por ejemplo. No sé si un poco... Sí, o sea, queda claro que por tu parte hay un punto inicial, que es qué tipo de intervención se ha realizado con él o la deportista que ha sido intervenido, si hubiera habido quirófano. Estamos entrando mucho en la charla y podemos ir haciéndolo por mi parte. Creo que será muy interesante sobre el ligamento cruzado anterior, que creo que es un tema que toca en todos los deportes de equipo y cada vez es más preocupante. Y tendríamos como estas tres partes, ¿no? Tú comentabas el halo injerto, ¿no? Si es de cadáver, hablamos de isquiosural o... Al final hay una primera parte que es el proceso quirúrgico, el proceso donde es esencial la acción de fisioterapia, de fisio. Luego tenemos el aspecto durante ese proceso, ahí donde actúa el adaptador para trabajar las partes no afectas y para trabajar el tema de la parte afecta, pero yo en mi caso, por ejemplo, pues, utilizo pues, tema de COMPES, tema de estimulación. Luego también trabajo el tema de pues, la imaginaria motora. Entonces, también lo utilizo. O sea, también he utilizado el tema de estar actuando pierna no lesionada. Imagínate que estamos con una isometría, una acción que no sea para nada agresiva, que esa persona se esté imaginando pues, una acción más compleja, lo utiliza bastante. Y luego todo va pues, a siguiente fase, cuando ya estamos hablando que la persona puede incluso trotar, ¿vale? Que estamos hablando ya de una fase, pues quizás tercer, cuarto mes, aprox, ¿vale? Pues en el momento que ya tengo esa capacidad para poder meter aspectos coordinativos, empiezo con la funcionalidad, ya empiezo con la habilidad de motrices básicas,
empiezo con la técnica de carrera, empiezo con aspectos más coordinativos, sigo metiendo el tema de pues variabilidad, mucha variabilidad en el ejercicio, aunque siga unas bases de técnica de carrera, patrón, tal, hay siempre una variabilidad en esos ejercicios. ¿Por qué meto la variabilidad? Aparte, porque creo que la persona, pues un nuevo conflicto y eso aumenta esa focalización. También lo que creo es que la persona no termine pues como te digo, de saber qué es lo que viene, ¿no? Al final, cuando son recuperaciones de larga duración, hay momentos picos a nivel psicológico donde es muy duro. Al final tú piensas que esa jugadora todos los días ve a sus compañeras en el campo de entrenamiento y ya está en gimnasio en las primeras fases. Entonces, tienes que hacer la recuperación de tal forma en la que la persona cuando llegue a ese lugar de entrenamiento, pues no la rechace. Es complicado también que siempre estemos a nivel estable, no a nivel emocional, pero por lo menos que no sea algo tan negativo y que esa sesión pues sea asimilable, es decir, toda sesión suma. Hay que darle esa información, hay que darle esa motivación a la deportista de que toda sesión suma. Y esto es un día menos para que tú estés aquí. Ahora, tú te tienes que encargar de hacerlo motivante y hacerlo atrayente, que sea atractivo para esa persona. Entonces, claro, todo ejercicio se tiene que individualizar. Y obvio, bueno, en una redactación todo se tiene que individualizar, ¿no? Pero dentro de que se tiene que individualizar, según la personalidad incluso de esta deportista, tienes que ir por un lado o por otro. Y bueno, trabajo de fuerza obvio, que hay que meterlo, al final, pues isometría, o sea, de menos a más. Y las variantes que tenemos en fuerza son miles. O sea, tenemos desde un metrónomo que me puede aumentar la focalización en la zona que esté trabajando, desde cambios a la hora de subida o bajada. Ya depende un poco pues de lo que se quiera trabajar en ese momento. Pero yo creo que hay varias, bueno, en la fuerza tienes un campo infinito, entre comillas, de trabajo. Y que una vez que ese trabajo esté asimilado, que ya veamos que esa persona no solo es capaz de asumir ese trabajo de fuerza, sino que luego puede hacer pequeñas transferencias, pues en esas transferencias es donde vamos evolucionando, donde vamos metiendo pues más aspectos. Pues, yo intento casi de un primer momento meter el balón, porque al final el balón es, pues bueno, es su arma de trabajo, ¿no? Es su forma de trabajo, entonces el balón bajo el punto de vista casi siempre tiene que estar metido. Y bueno, y en el momento que pueda salir fuera a campo, aunque sea una simple técnica de carrera, la meto en campo. Tienen que notar el que vean la luz del sol, como yo digo, que no siempre es un gimnasio. Entonces, voy muy unida el aspecto motivacional con el de la evolución en la metodología de entrenamiento. Yo lo uno No, mucho. sí, sí, me estoy dando cuenta que por todo lo que comentas, de algún modo, pues seguir cuidando este aspecto emocional, este aspecto de motivación y conexión con el propio deporte y la propia práctica para tratar de, bueno, de que el proceso sea, evidentemente, en sus fases y su normalidad en cuanto a los contenidos de trabajo, pero también motivador para la jugadora que está fuera durante un tiempo largo. Por curiosidad, han habido investigaciones que empiezan a hablar de esto también. Primero, en el caso del ligamento cruzado anterior, ¿tú eres de las que utiliza cadena cinética cerrada en un primer momento o cadena cinética abierta en la introducción de trabajo para los extensores de rodilla? A ver, es que pues ahí tendría dilema, no por nada, sino porque, por ejemplo, fisio a mí me ayuda en ese momento de inicio. O sea, fíjate lo que te digo, es lo que antes te he comentado. O sea, a mí fisio me ayuda en esos momentos y nosotros no cogemos y hacemos todo encerrada o todo en abierta. Al final el deporte no es todo encerrada ni todo en abierta. Lo que hay que trabajar es más bien la pregunta que te lanzaría es, ¿en qué rangos trabajamos? Porque dentro de una cerrada puede haber unos ángulos u otros y dentro de una abierta unos ángulos u otros. O sea, voy más quizás por esa variante, ¿no? No hay que ser ni A ni B, es que hay matices, es lo que... Sí, 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 sí. Lo que pasa es que ahora empieza a haber esta controversia de antes se hablaba de nada de cadena cinética abierta hasta un tiempo por el tema de la cizalla de la tibia. Ahora cada vez se habla de que, bueno, de ir que metiendo más. Pero bueno, es una manera también
verlo y de encontrar, ¿no? Pues el equilibrio que tú comentas de uno y de otro. También depende de cómo haya sido la operación. No es lo mismo una operación con una plastia de recto que una plastia de isquiotibial. Te varía bastante la cadena. Ujú. En el caso de vuestra realidad y de tu experiencia, ¿cuál es el criterio que tú utilizas para lanzar a la jugadora a trabajar? No digo en una normalidad de los trabajos del grupo, pero sí con cierta colaboración y quizás cierta oposición en el campo. ¿Qué criterio utilizas tú para lanzar a la jugadora Bueno, a estas tareas? nosotros en ese aspecto te hablo desde que tenemos suerte porque tenemos tema de evaluación de GPS. O sea, tenemos esa ayuda, ¿no? Donde podemos encontrar cuál era su rendimiento anterior de la lesión y a partir de ahí, pues acercarnos a ese punto. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando nos veíamos en cantera que no tenía esa suerte de tema GPS, el momento de introducción de ese deportista al final viene dado cuando es capaz de realizar todas las acciones, entre comillas, conmigo, pero sí que es verdad que un redactador nunca puede encontrar el aspecto de crear 24, de crear 20 jugadores, ¿no? En las sesiones suyas. Entonces, yo a la hora de introducir a ese deportista, lo que sí intento es que tenga la capacidad, sobre todo, de soportar el volumen a nivel de carga, que haya aprox en el entrenamiento y luego, sobre todo, el tema que tenga todas las habilidades más que entrenadas. O sea, un salto con una habilidad. O sea, tiene que tener todos los aspectos del fútbol que nos encontremos asimilados para llegar a ese momento con el equipo. Sí que es verdad que yo ahora lo introducir a una persona después de una lesión al equipo, yo la introduzco directamente a campo, muy más progresiva. Primero va una acción de gimnasio con el equipo, luego va una acción. O sea, no es. Quizás antes sí que se podría hacer así, pero ahora es mucho más paulatino, y más cuando hablamos de lesiones de cruzado. Un calentamiento y vuelve, una acción de comodín y vuelve, o sea, acciones mucho más pausadas y mucho más en evolución de carga. Controladas, ¿no? También. Claro, al final tú piensas que un redactador no puede crear toda la variabilidad que hay en un campo de fútbol. Yo no puedo crear 20 jugadoras, ni puedo crear toda la incertidumbre que hay cuando entrenan con el equipo. Entonces, eso es lo que hay que dar de forma a cuentagota, porque tú piensas que esta persona durante X tiempo, bastante tiempo, no está acostumbrada a todo ese tipo de estímulos. Entonces, ¿cuál es lo que yo puedo asegurar? Yo puedo asegurar al final un rendimiento físico, un rendimiento de que a nivel de timing, a nivel de coordinación, a nivel de técnica, esa jugadora o ese jugador vaya bien. Ahora, el aspecto cognitivo, el aspecto más variabilidad que te da el equipo, eso tiene que ir a cuenta gota, porque eso además es lo que más influye en que pueda haber una lesión, una recaída. Entonces, no hay que correr. Fíjate, para mí el proceso obvio es muy importante el crear la base, luego en crear una base de fuerza, luego en crear una base de técnica, luego en crear una base motriz, etc, etc, etc. Pero luego ese momento de introducción al equipo tiene que ser a cuenta gota. Y más cuando hablamos de lesiones tan duraderas y que la jugadora incluso siempre te llega el comentario de es que me falta toque, es que me veo torpe con la pelota. Es eso. Ese momento torpe es ese momento de decir, tengo la pelota, pero es que tengo que estar pendiente de que esta jugadora se desmarca, de la que allá me grita para que le pase la pelota y la que viene por aquí para quitarme la pelota. Claro, estamos hablando de 4 o 3 estímulos que una redactación es muy controlada, entre comillas. Entonces, para mí es muy importante que la integración al grupo sea muy paulatina y muy en escala progresiva, en complejidad. Y en cuanto a esta transición, habíamos hablado antes de lo que era la transición del fisioterapeuta o la fisioterapeuta hacia la readaptación. ¿Cómo es en tu día a día la transición que haces hacia el preparador, la preparadora física del equipo? ¿Vas llevándolo tú hasta una normalidad absoluta a la jugadora o...? Se hace en conjunto y ahí lo que se le indica en este caso a PF es lo que esa jugadora en este momento pues puede hacer. PF me indica cuál va a ser el ejercicio, qué variabilidad puede haber en el sentido de que pueda estar de comodín, de que si no puede estar comodín, de que a lo mejor no le entre. Entonces, pues al final es una comunicación que se lleva a cabo para que la progresión de la jugadora sea escalonada. Eso sin Y problema, en, claro. y en cuanto a la vuelta a debutar después de la lesión, en el caso del fútbol,
Es verdad que quizás yo vengo del mundo del baloncesto y es más sencillo la incorporación, ya que los cambios son ilimitados, ¿no? Tú puedes ir haciendo cambios y quizás puedes jugar mucho con la fatiga. Pero en el caso del fútbol, que cuando cambias a una jugadora, normalmente no la sacas del campo otra vez, y por tanto Ya. la fatiga que asume es la que sea. ¿Cuál es el criterio que utilizáis para lanzarla a la competición y este return to compete, ¿no? Competition? Al final, uno de los aspectos muy importantes es que esta jugadora durante un periodo de tiempo elevado, bueno, elevado, pues a lo mejor un mes aprox, haya estado con el equipo realizando todas las tareas. Es decir, que no haya habido ningún tipo de variación en su acción en las tareas, porque ha sido como una jugadora más. Entonces, a partir de ahí es cuando el cuerpo técnico eh, pues indica que puede acceder a un partido. Al final es una decisión táctica también. No olvidemos cómo es las altas. Hay una alta quirúrgica, una alta quirúrgica al principio, luego una alta final médica, y ahí esa última alta, que es la competitiva, es al final pues el estado de la jugadora, el cómo haya asimilado todas estas cargas previas. Pero Vale, vale. eso se da, también te digo, que eso se da cuando la jugadora también lo nota, lo siente, ¿eh? O sea O sea, hay que una parte también emocional, ¿no? Y de preparación psicológica para lanzarte a sí, jugar. porque fíjate, tú puedes estar pues muy preparada físicamente, no hayas tenido ningún problema de la rodilla, no te duela, estés 100%, estés haciendo mejores baremos en GPS que otras compañeras, y si tú no te notas por el motivo X, no hay que obligar. Oye, pues se pospone. Y se busca el porqué de esa posposición, obvio. Sí, sí, esto, muy, muy de acuerdo en esto. Y al final también hacer partícipe, ¿no? A la jugadora de esa toma de decisión final y demás. Desde tu experiencia, y es una cosa que yo también, es una inquietud personal, em, el debut después de la lesión puede ser, os planteáis que da igual si es en casa o es fuera, es una cosa que decide la jugadora o siempre preferís en casa por lo que sea o Hombre, no tenéis ningún criterio. preferiblemente en un escenario ideal se prefiere en casa. ¿Por qué? Porque esa jugadora ha entrenado en ese campo, se conoce el campo. Es muy importante a día de hoy el estado de los campos. De hecho, es uno de los principales factores lesivos que a día de hoy tenemos. Entonces, en escenario ideal preferimos que el debut sea en casa, pero sobre todo por eso, porque quizás ese factor de campo, pues entre comillas, lo controle. Ujú. Vale, pues la verdad que es muy interesante y el poder entender cómo una persona que se dedica en el día a día a estos procesos de adaptación ordena y camina hacia la recuperación y un poco cómo es la comunicación y demás. Voy a cambiarte un poco el tercio de la entrevista y vamos a ir hacia otro tema que ya estuvimos hablando antes de grabar ahora la entrevista y bueno, por dar un par de pinceladas básicas sobre el entrenamiento de la mujer. Al final el proceso de readaptación no es más que la aplicación de los conceptos de la teoría del entrenamiento a un estado, bueno, a diferentes estados, ¿no? Por daño estructural que tenga la jugadora. Pero en el caso concreto de la mujer, se está empezando a poner, digamos, sí que se está poniendo de moda, ¿no? Pues la adaptación del ciclo menstrual al entrenamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas tú de todo esto? ¿Qué nos puedes contar desde tu experiencia con mujeres deportistas? Bueno, pues saber un poco por dónde empezamos, ¿no? Tema ciclo menstrual y alto rendimiento, ¿no? Pues como te comentaba al principio, hay que saber cuál es el porqué de tener la mujer el ciclo menstrual. Al final es un aspecto reproductivo que tiene la mujer, el cual no está vinculado, no está unido al tema del alto rendimiento. ¿Con esto a dónde quiero llegar? El ciclo menstrual no se adecua a tu ciclo competitivo, a tu momento competitivo. Entonces, ese aspecto que es la competición no la podemos cambiar. No podemos cambiar un calendario competitivo, no podemos. Pero el ciclo menstrual tampoco lo podemos cambiar. ¿Qué podemos cambiar, entre comillas, o qué se puede mejorar? El conocimiento de la fase del ciclo menstrual y lo que ello conlleva a la deportista. Creo que es algo esencial a la hora de tú entender el deporte femenino, sin lugar a duda. Para las personas que nos estén escuchando y a lo mejor no lo conozcan mucho, y por hacer un barrido rápido y básico sobre el ciclo menstrual, ¿cuáles son las características de las diferentes fases a nivel teórico del ciclo menstrual?
Pues bueno, tenemos, al fin y al cabo, está dividido en 4 fases. Ujú. Sí que es verdad que hay artículos, bueno, que hay escritos que te limitan la acción a 3 fases. Yo personalmente la hago a 4. Al final, lo que tenemos en un ciclo menstrual son diferentes curvas y estas curvas vienen dadas por la hormona. Tenemos en Ujú. este caso dos hormonas principalmente que son estrógeno y progesterona y luego tenemos la hormona la que se llama LH, por así decirlo, que es una hormona que determina al final las anteriores. Entonces, bueno, hay que tener conocimiento de lo que sirve cada hormona y en qué momento se da ese protagonismo de una hormona u otra en el ciclo. Entonces sí que es verdad que nos podemos encontrar que en la primera fase se le indica como fase de menstruación, y en este momento pues tenemos un aumento de estrógenos. Luego tenemos la siguiente fase, que es la folicular. También tenemos ahí, seguimos con ese aumento de estrógeno en la curva, sigue la curva hacia arriba. Y luego al momento de ovulación, que viene a ser el día 14, aprox, todo aprox, obvio, tenemos una bajada de esta hormona, del estrógeno, ¿vale? Y viene acompañada de días después de una subida de la progesterona. Entonces, ¿esto en qué te conlleva? ¿En qué nos puede derivar? Que las dos últimas fases, que son la fase lútea temprana y la lútea tardía, pues haya un aumento de progesterona. Al final, ¿eso en qué nos repercute? Pues mira, en la primera fase, que es la fase más de menstruación, pues tenemos pues letargia, por así decirlo. Si las reglas son fuertes, pues hay una menor capacidad del ejercicio, la jugadora en este caso puede estar más molesta. Sí que es verdad que se notan más, pues le cuesta un poquito más. Esto al final, ¿en qué nos repercute en el entrenamiento? Pues que quizás tendrá que ser un pelín más suave en esos momentos, sobre todo porque la propia jugadora nos lo va a indicar, o sea, la propia jugadora se va a notar que no está pues, en su 100% y ellas mismas se conocen, o sea, en ese aspecto no hay bastante, si hay una comunicación muy buena, eso se va a dar. Luego, en la siguiente fase, sí que es verdad que podemos ir poquito a poco haciendo como una prehabilitación a la fuerza, podemos ya metiendo un poquito más de fuerza, un poquito más de intensidad. Y luego ya las siguientes, como tenemos el pico de ovulación, en este pico de ovulación sí que es verdad que ahí, en ese cambio hormonal, pues bueno, puede haber artículos que dicen que hay riego o no riego. Yo antes lo que he comentado sigo teniendo mi propia teoría de ese riego o no riego. Y va acompañado de esa fase de progesterona que nos va a ayudar a que haya pues ese pico pues quizás de potencia, de fuerza máxima y luego pues al final de este periodo de ciclo menstrual que suele durar entre 28, 34 días si estamos hablando de un ciclo regular, pues esos últimos días pues estamos hablando de la fase síndrome premenstrual, que sí que es verdad que al haber esa bajada hormonal tanto de estrógenos como progesterona, como que sí la jugadora se nota más, incluso se notan que ya les va a llegar, esa bajada se la notan. Y hay algunas pues que como es al final es un momento antes de la regla, hay jugadoras que se pueden notar un día antes de que le baje la regla súper potentes, que se coman el mundo, como yo digo, y otras jugadoras que sí que es verdad que se notan que no van, como ellas dicen. Es que no termino de ir. Es que me va a bajar la regla, no termino de ir. O lo contrario, o sea, he tenido los dos tipos de casos, ¿eh? Es bastante Eh, curioso, la verdad. Al margen, ¿no? de esta regulación hormonal que tú estabas explicando, hay un punto emocional, ¿no? También bueno, emocional y de profesionalidad de las propias deportistas, ¿no? Que hay veces que incluso estando, lo que tú decías al principio, pues a lo mejor anímicamente no estoy para la competición, pero toca competir y se antepone un poco a eso, independientemente del momento del ciclo menstrual. Con toda esta explicación que nos has hecho y este resumen rápido de las fases, tú como redactadora, ¿es un aspecto que cuidas en tu día a día? Sí. Porque al final no estás con el grupo, evidentemente, y no hay un control, sino que cuando tienes jugadoras lesionadas, independientemente de la lesión, solo con lesiones de grandes pronósticos. No, sí que lo tengo en cuenta independientemente de la lesión. Incluso al final el trabajo preventivo también lo intento tener en cuenta en la medida que me es posible. Pero es un aspecto que al final hay que tener en cuenta por el simple hecho de asimilación de cargas, ¿no? ¿En qué momento doy este estímulo para que sea asimilado por la deportista de una mejor forma? ¿Por qué? No tendría mucho sentido que en una fase, la menstrual,
meta un pico máximo de fuerza, cuando esa jugadora quizás es que no pueda. Porque se note incómoda, porque no pueda, o sea, porque al final físicamente no esté en su tope. Si yo quizás le meto ese pico en ese momento, hostia, a lo mejor puedo estar provocando ahí un factor de riesgo innecesario. Entonces sí que es verdad que los deportes colectivos, el tema de hacerlo en campo es muy complicado. Al final tienes 24, 23 jugadoras que cada una está en su momento. O sea, no todas van en el momento del ciclo menstrual, es muy complicado. Pero bueno, sí que soy partidaria de que en los momentos donde haya una mayor especialización, haya un mayor control, pues sí que se le dé esos pequeños ítems para que la jugadora se conozca, eso es lo primero, para que sepa lo que conlleva, para que no lo vea de forma negativa, sobre todo eso, porque sí que es verdad que hace mucho daño el tema de tengo la regla, es un factor de que me rompa la rodilla. Entonces, eso hay que hacer bastante hincapié en que no sea negativo, porque al final la podemos determinar, ojo, ¿eh? Y luego, pues a mí en este caso sí que es un aspecto positivo que yo llevo a cabo y me va bien, sobre todo con atleta individual, ¿no? Ya no solo también el equipo, sino con atletas individuales, es un aspecto que yo veo bastante repercusión. O sea, saber cuándo meter los picos de fuerza, saber cuándo frenar, saber cuándo hacer un aspecto más metabólico, o un aspecto más de técnica, eso es genial, saber en qué momento actuar. Ujú. Porque hay tiempo para todo, como yo digo. Ya. Buah, al final podría, yo soy, ahora que me estoy tratando de poner un poco más informándome sobre este aspecto, te estaría toda la tarde preguntando y no acabaríamos, pero por un poco hacer un poco de trasladar a las personas que nos están escuchando, a los profesionales que nos escuchan y trabajan con la mujer deportista, a nivel de alguna lectura, algún lugar por donde hay que comenzar, ¿tú podrías recomendarnos algo? Hombre, Decir, mira, pues... yo tiro, entre comillas, tiro para casa y echo un capote al grupo de investigación que hay por parte de Esther Morencos, Blanca Romero y Cris González. Son tres investigadoras españolas que están muy al tanto de estos aspectos que estamos hablando, muy punteras y muy currantes en este sentido. Y si tengo que, como antes te he comentado, yo soy de leer paper, o sea, yo soy de artículos, la verdad, tengo esa manía. Y todo lo que leo de ellas, todo lo que veo que están haciendo, me parece extraordinario. Con lo cual, totalmente hacia ella, vamos. Dejaremos en la descripción por aquí o en algún lado de la web del blog los perfiles de tanto de Esther, de Blanca y Chris para que la Súper, gente se animen a seguirlas en las diferentes plataformas que por tienen. supuesto. Pero sí. Por terminar, Pilar, con desde tu experiencia y la posición que tienes, ¿no? Y todo el bagaje y el conocimiento, el mundo del entrenamiento deportivo, del rendimiento deportivo, ¿hacia dónde crees que está caminando en estos momentos? ¿Hacia dónde va el futuro de la preparación física y también de la readaptación? Pues fíjate, estoy muy especializada en el tema de la redactación, más que de la preparación, eso de base. Y yo, bajo mi punto de vista, creo que la redactación cada vez más hacia un punto de vista más científico, más colaborador, es decir, más de trabajo multidisciplinar. Para mí el giro que se le está dando a la redactación de cuando yo empecé es precisamente eso, ese trabajo en equipo. Considero que a día de hoy el tener la suerte de estar en un equipo multidisciplinar y tener pues esa sinergia con los compañeros es muy esencial, la verdad, para ese triunfo, ¿no? Un gran mensaje final porque creo que el foco final siempre debe estar, ¿no?, sobre el deportista, la deportista y remarcar que la unión de los equipos facilita el trabajo y nos hace mejores profesionales es importante. Pues nada, Pilar, hasta aquí la entrevista. Llevamos casi una hora charlando y agradecerte una vez más la participación en este proyecto nuestro para poder seguir generando contenido para que compañeros y compañeras lo puedan escuchar. Y por nuestra parte, solo darte las gracias. Pues igualmente y sobre todo, como lo que te comentaba al principio, chapo por la labor que estáis haciendo, os animo a que continuéis y enhorabuena por todo, de verdad.